entonces vamos a empezar con matemáticas. Pongan como título matemáticas. Bueno, ahí vamos a ver qué es matemáticas. Dice acá. Matemáticas es la ciencia, un objeto, el estudio de la cantidad abstracta. Es decir, una cantidad abstracta es aquella que es difícil verla en la realidad, que es más que nada una construcción de la mente. Eso es una cantidad abstracta. Por ejemplo, los números están en nuestra mente, no los vemos en la realidad. Pero nos sirven estas cantidades abstractas, nos sirven para describir situaciones de la vida diaria, como son las como son los números, pues nos ayudan a contar y efectivamente también las ecuaciones que hay en matemáticas nos ayudan a describir situaciones de la vida diaria. De igual manera las operaciones, ¿no? Como suma, resta, multiplicación, nos ayudan a resolver problemas de la vida real. Bueno, entonces copien. Bueno. Entonces, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver el concepto de número. Si alguien no terminó de copiar, diga. Bueno, igual escríbalo al chat si no puede hablar. Me decían que si vamos a ocupar la guía. Sí, sí, va a ser una ayuda. Sí pueden ayudarse con la guía. La vamos a tomar más en cuenta, sobre todo en la parte de química y un poco en biología. Entonces, para la parte de mate y física se pueden ayudar, es una ayuda más que nada. Entonces, sí, échenle una leída para repasar más que nada. Bueno, entonces, ahora sigamos. Vamos a ver, espérame, aquí hay un comentario. No terminó, esperé. Sí, con calma. Primero explico y ya después, copian. Entonces, sí, para que puedan poner atención a la explicación. Bueno, entonces copien los que faltaron. Bueno, entonces vamos a ver. Ahora vamos a ver el concepto de número. Dice acá, el numus, es decir, el dinero, dio nombre al número, imponiendo este vocablo a causa de su frecuente empleo. Es decir, en la antigua Roma, a las monedas que ocupaban les decían numus. Así les decían a las monedas que ocupaban, les decían numus. Entonces, como en el intercambio comercial era mayor la necesidad de contar, entonces de ahí surgió el nombre de número de las monedas que ocupaban en la antigua Roma. Pues sí, en el intercambio comercial había la necesidad de contar. De por ejemplo, una vaca costaba, no sé, 3 monedas de oro o 15 monedas de plata. Bueno, no sé cuánto costaba, pero pues sí, había una necesidad de hacer conteo. Entonces de ahí surgió el nombre, el número, de las monedas que se ocupaban, que se llamaban numus. Bueno, copien. No, no, Roma, Roma. Sí, sí, sí. Perdón si dije Egipto, sí, disculpen.
Ahora, ya terminaron de copiar. Ahora, ¿alguien falta? Ahora, entonces sigamos. ¿Dudas hasta acá? Ahora. Ahora. Entonces vamos a ver ahora, pónganle como subtítulo, clasificación de los números, clasificación de los números. Como subtítulo. Clasificación de los números. Ahí está. Bueno, y vamos a ver primero los números naturales. Los números naturales se simbolizan con la letra N, N mayúscula. Y es una N caligráfica. Ahí está, eso esta N que acabo de poner. Esto se le hace como relleno en medio. Entonces es una N caligráfica. Así se representan los números naturales. A ver, copien números naturales y pongan entre paréntesis N. Ahora ya dice, los números naturales son los que se utilizan para contar. Y por eso viene como ejemplo. Ejemplos de números naturales son estos: el 1, el 2, el 7, el 20 y el 100. Es decir, como son los que se utilizan para contar, deben ser positivos. Son solamente números positivos. Y son enteros, es decir, no tienen decimales, porque precisamente son los que se utilizan para contar. Por ejemplo, si estamos, pues las contamos por enteros. No tendría sentido decir 100 personas o 2.5 personas. No tendría sentido en la realidad. Por eso los números naturales son enteros sin decimales. Entero significa sin decimal, sin punto decimal. Si son positivos. Ahí está, entonces esto... A ver, copien. Bueno, y de igual manera, no tendría sentido decir que hay menos 3 personas o menos 5 personas. Por eso es que deben ser positivos. Bueno, ¿alguien falta por copiar? Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces ahora vamos a ver los números enteros. Los números enteros se representan con la letra Z. Ahí está, esta Z, igual caligráfica. Se le hace como rellenito en medio. Y bueno, es Z porque lo introdujo este símbolo un matemático alemán. Y por eso entero en alemán empieza con Z. Bueno, y esos son los números enteros. Se representan con Z. A ver, pónganlo. Bueno, y dice son aquellos que no tienen decimales. Pueden ser positivos o negativos. Bueno, entonces aquí ya entran los dos, tanto positivos como negativos. Por eso aquí pongo ejemplos. Negativo es que tiene esta raya al principio. Y entonces el único requisito es que no deben tener decimales. Ahí está, es el único requisito. Y positivos como negativos. Bueno. ¿Ya todos copiaron? ¿Alguien falta? Bueno, entonces vamos a ver. Ahora vamos a ver los números racionales. Los números racionales se simbolizan con la letra Q. Porque este símbolo lo introdujo un matemático italiano. Y en italiano, cociente, así le llamó,
cociente empieza con Q. Entonces así se simbolizan los números racionales con Q. Y es igual a una Q caligráfica. Entonces dice son aquellos que pueden escribirse de la forma A entre B. Es decir, son aquellos que se pueden escribir como fracción. Esos son los números racionales, los que son fracciones, o los que se pueden escribir como fracción. A ver, copienle. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, vamos a extendernos más en esto. Vamos a ver. Entonces, ejemplos de números racionales. Pues son las fracciones. Son, por ejemplo... ahí está. Un medio. Ahí está, esa es la fracción un medio. Es un ejemplo de número racional. Otro ejemplo, 3/4. Ahí está. Y también pueden ser negativos. Por ejemplo, otro número racional sería -2/5. Ahí está. También pueden ser negativos. En los números racionales pueden ser tanto positivos como negativos. A ver, copienle. Bueno, y no importa si el de arriba es más grande que el de abajo. Que diga, si el de arriba es más chico que el de abajo. Puede estar al revés. Otro ejemplo de número racional sería 10/3. Ahí está, el de arriba puede ser más grande que el de abajo, no hay problema. Este también es un número racional. A ver, copien. Bueno. Entonces, escribamos. También los enteros entran en los números racionales. ¿Por qué? Porque los números enteros se pueden escribir como fracción. Por ejemplo, el número 7, ¿cómo se escribe como fracción? Pues solamente ponemos 7 y abajo le ponemos un 1. Ahí está, así de esta manera. Así se escribe el 7 como fracción. Se le pone el 7 y se le pone un 1 abajo. Pues porque 7 entre D1, ¿cuánto es? 7. Ahí está. Si lo divido entre D1, da lo mismo. Por eso, escrito como fracción, los números enteros, solamente se les pone un número, un 1 abajo. Y también los negativos. Por ejemplo, -5. ¿Cómo se escribe como fracción? Pues de igual manera, pongo el -5 arriba. Ahí. Pongo el -5 arriba y le pongo un 1 abajo. Ahí está, así se escribe el -5 como fracción. Espérame. Ahí está. Ahí está. -5 como fracción es -5 entre D1. Así ponen cualquier entero como fracción. Le ponen solamente un 1 abajo. A ver, copienle. Bueno. Nada más aquí, por si acaso. En ocasiones, el menos se pone en medio entre la línea de numerador y denominador. Es decir, bueno, recuerden que el de arriba es el numerador y el de abajo es el denominador. El menos, ya sea que venga acá arriba con el número, o se pone aquí en medio, al principio, en medio de la línea de fracción. Entonces, cualquiera de esas dos formas puede ser. Es correcto. Ahí está, así. El menos a veces generalmente se pone en medio de la línea de fracción. Bueno, a ver, copienle. Pero para los ejercicios está bien así. Nada más lo pongo por si acaso. Pero así es mejor como lo deben poner. Como -5 entre D1.
Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, dentro de los números racionales están también los enteros. Y de igual manera, los números con decimales finitos. Finito es que tiene un término, que terminan, que no se siguen indefinidamente. Es decir, los números con decimales finitos son números racionales. Por ejemplo, antes de que copien, 2.5 es un número racional. ¿Cómo ponemos a 2.5 como fracción? Pues solamente le ponemos, hacemos lo siguiente más bien. Ponemos los números arriba, los dígitos, 2 y 5, arriba en el numerador. Y abajo los voy a dividir entre 1. Y al lado del 1 le voy a poner ceros. ¿Cuántos ceros? Pues la cantidad de decimales que tenga mi número. Si tiene un solo decimal, pues lo voy a dividir solamente entre un 0. Ahí está. 25 entre de 10 es 2.5. Así ya escribí mi número como fracción. Pongo los dígitos arriba, 2 y 5, y abajo le pongo un 1. Y aquí un 0. ¿Por qué un 0? Porque solamente es un decimal. A ver, copien. Bueno, otro ejemplo, para que se entienda, es el número, digamos, 0. Digamos 342. No, 342. Este número, escrito como fracción, sería, pongo los dígitos arriba, 342, ahí está, divididos entre de 1. Y al lado del 1 le voy a poner ceros. ¿Cuántos ceros? Pues la cantidad de decimales que haya. ¿Cuántos decimales tiene este número? Tiene 3 decimales, ¿no? 1, 2, 3. Entonces le voy a poner 3 ceros. 1, 2, 3. Ahí está. 342 entre de 1000 es 0.342. Ahí está. Nada más le puse 3 ceros porque son 3 decimales. A ver, copien. Si tienen dudas, digan. Exacto, sí, gracias. Aquí me preguntaban si un medio es racional. Efectivamente, todos los que son fracciones, todos los que son fracciones son números racionales, esos son los racionales. Los que son fracciones, aquí lo puse. Los que son fracciones son números racionales. Y entonces por eso es que los enteros son números racionales, porque se pueden escribir como fracción, como acabo de poner. Y también los números con decimales finitos. Es decir, esto es decimal finito, que terminan. Por ejemplo, este nada más tiene un decimal y hasta ahí. O este tiene 3 decimales y hasta ahí termina. Esos son decimales finitos. Y como vimos, se pueden escribir como fracción. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, muy bien. Y si tienen dudas, digan, no se queden con la duda. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, siempre que es posible, siempre que sea posible, simplifiquen la fracción. ¿Qué es simplificar la fracción? Es dividir entre un mismo número, al de arriba y al de abajo. Ahí está, eso es simplificarla. Por ejemplo, siempre empiecen con el 2. Pero en esta ocasión el 2 no puede dividir ni al de arriba ni al de abajo. El 10 sí se puede dividir entre 2, pero el 25 no se puede dividir entre 2. Entonces, como no se puede, no ocupo el 2, no los divido entre 2. Ahora entonces me sigo al siguiente, el 3. El 3 no puede dividir a ninguno. Vamos al siguiente, al 5. Bueno, es que decir, si no se pudo dividir entre D2, tampoco se puede dividir entre D4. A partir del 2, exacto, después nada más ocupan puros números impares. Bueno, ahora el 5, muy bien. El 5 sí puede dividir a los 2, puede dividir al 25 y puede dividir al 10. Muy bien. Entonces dividimos entre 5 a los dos, a ambos más bien, a ambos números.
25 entre de 5, ¿cuánto es? 5. Ay, perdón. Aquí, 5. Entre 10 entre de 5, ¿cuánto es? 2. Ahí está, ya dividí entre el número 5 a ambos números, al de arriba y al de abajo. 25 entre 5, 5. 10 entre 5, 2. Y ya no se puede simplificar, hasta ahí ya se queda. Entonces 2.5 es la fracción 5 medios. Esta sería la respuesta correcta. Es 5 medios. Siempre se debe simplificar si se puede. Por ejemplo, este número... bueno, ahorita lo simplificamos. Copienlo. Bueno. El otro número también se puede simplificar. 0.342. ¿Qué fracción es? Bueno, los dos números, que diga ambos números, estos, el de arriba y el de abajo, se pueden dividir entre 2, ¿no? El 1000 se puede dividir entre 2. Y el 342 también se puede dividir entre 2, porque termina en 2. ¿No iban a decir algo? Bueno. Entonces dividimos entre 2. 342 entre 2 es... El 3 entre 2 toca 1. Sobra 1, se baja el 4, es 14. 14 entre 2, 7. Y luego ya no sobra nada. Y 2 entre 2, 1. 171, muy bien. Bueno, lo que hice fue la división de la casita mentalmente. Si tienen dificultades, háganla con calma. Todo debe ser a mano, porque en el examen final no se les va a dejar usar calculadora. Bueno, y luego 1000 entre 2 es 500, ¿no? Ahí está. Entonces ya se simplificó. Y ya no hay otro número que pueda dividir a ambos, al 171 ni al 500. El 171, ¿mande? Bueno, apaguen su micrófono si no van a participar. Bueno, el 171, sí, no se preocupe. Solamente se puede dividir entre de 3, pero el 500 no se puede dividir entre 3. Entonces hasta ahí se deja, hasta ahí se puede simplificar. A ver, copien. Bueno, y sí, habrá ocasiones en que deben simplificar más de una vez, en que sí se va a poder dividir entre otro número, y van a tener que poner otra vez, dividir entre un mismo número a los dos, aunque diga ambos números. En esta ocasión solamente se pudieron simplificar una vez, solamente se pudieron dividir entre un mismo número una vez, pero en ocasiones se va a poder dividir más veces ambos números. Ahí nunca ocupen el 1, jamás el 1, nunca ocupen el 1, porque queda lo mismo. 171 entre de 1, 171, y 500 entre de 1, 500. Bueno, entonces jamás se ocupa el 1, siempre se inicia con el 2, y de ahí ya le van aumentando, para ver qué número los puede dividir a los dos, a ambos números. Bueno, ya terminaron de copiar. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces aquí también hay otros números racionales. Acabamos de ver si las fracciones que conocemos comúnmente también pueden ser negativos. Y los números enteros, los decimales finitos, bueno, ahí faltan otros. Hay otros números que entran aquí en los números racionales. Son... Ahí está, los decimales periódicos. Los decimales periódicos, ahorita digo quiénes son, entran en los números racionales. Ahí está. ¿Cuáles son los decimales periódicos antes de que copien? Son aquellos cuyos decimales se repiten indefinidamente. Por ejemplo, 0.3333. Ahí está. Ese es un decimal periódico. ¿Quién se repite indefinidamente? El 3. Se repite indefinidamente. También, bueno, se simbolizan, generalmente se escriben. Por ejemplo, este se escribiría 0.33 y se le pone una raya arriba. Con eso estamos diciendo que ahí está, que este 33 se repite indefinidamente.
Bueno, entonces copien. Estos también van a ser números racionales. A ver, copien esto primero. Otro ejemplo para que se entienda mejor. Otro número con decimal periódico es el 0.63, 63, 63. Ahí está. ¿Quién es el que se repite indefinidamente? El 63. Se va repitiendo indefinidamente. Y este también resulta que va a ser un número racional. Ahorita digo por qué. A ver, copien. Bueno, entonces estos entran en los números racionales porque se pueden escribir como fracción. Es decir, no voy a poner ahorita el procedimiento para escribir este número en fracción, pero sí, estos se pueden escribir como fracción. 0.333 es la fracción 1/3. Ahí está. Como dije ahorita, no importa ver el procedimiento de convertir este número decimal a fracción. Sí hay un procedimiento, pero eso no se los van a preguntar. Lo único importante es saber que estos números son racionales. Se pueden escribir como fracción. Por ejemplo, este número 0.6363 es la fracción 7/11. Ahí está. Y de igual manera, no se les va a pedir convertir este número decimal a fracción. Solamente les pueden preguntar, señale un número racional. Y si ven un número decimal cuyos decimales se repiten indefinidamente, bueno, entonces él es un número racional, es un ejemplo de número racional. Porque él se puede escribir como fracción. Entonces señalarían esta respuesta. A ver, copien. Bueno, ya. Bueno, dudas hasta acá. Bueno, entonces vamos a ver los siguientes. Son los números irracionales. Pónganle números irracionales. Esos se simbolizan con la letra también Q, pero se le pone una coma aquí arriba. A esta se le llama primada. Se lee Q primada. Esos son los números irracionales, con Q primada. A ver, copienle. Bueno, y dice, son aquellos que no se pueden escribir de la forma A entre B. Es decir, no se pueden escribir como fracción. Esos son los números irracionales, son los que no se pueden escribir como fracción. A ver, copienle. Bueno, entonces, ejemplos de números irracionales son el famoso pi. Ahí está. El pi es a 3. Aproximadamente 1415,9 y sus decimales se siguen indefinidamente y no son periódicos, no se repiten, no como estos, nunca se repiten. Es decir, nunca, jamás han visto que por más decimales que le pongan al pi, jamás se ha vuelto a repetir 1415,9. Entonces sí, los números irracionales tienen decimales infinitos y no periódicos. Es decir, tiene decimales que no se repiten, jamás se vuelven a repetir. Estas 3 rayitas, estos puntos suspensivos, estoy diciendo que los decimales se siguen indefinidamente.
Y yo les estoy diciendo que no se repiten, jamás se vuelve a repetir 14, 15, 9. Otro ejemplo de número irracional es el número e, es el exponencial. Y vale 2.7128 aproximadamente, y sus decimales se siguen indefinidamente. Y de igual manera, jamás se vuelve a repetir 7128. Son siempre números distintos. A ver, copien. Bueno, sin embargo, estos números, como dije, los números irracionales tienen mucha aplicación. El pi se ocupa para medir áreas, perímetros de círculos, esferas, pero también para medir ángulos. El número e... sí, si no van a participar, apague su micrófono. Bueno, el número e